Buenos días Venezuela, buenos días Caracas y en particular un fraterno saludo a mis compatriotas de la parroquia San Agustín, anfitriones habituales, en este día de hoy, miércoles 24 de febrero del año 2021, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, la radio de San Agustín, en nuestra 25ª edición de su programa Hablemos de Criptos y algo más, presentado por, en los controles, Jonathan Sarabia, en la dirección de la estación, mi pana Javier Madrid, @el Javi de la Salsa, y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo. Nuestros contactos, el Twitter, @Radar Económico 2, Twitter personal, @HQuevedo46, teléfono de cabina 0212-716-5934, donde nos pueden dejar sus comentarios, hacer sus preguntas, cualquier sugerencia, siempre serán bien recibidas. Como ya es habitual en nosotros, empezamos siempre reforzando lo que es el tema central de nuestro programa, que no es más que la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. De esta manera queremos contribuir para la formación de los nuevos criptociudadanos, término que hemos acuñado acá, pensando en que de esta manera el pueblo en general comienza cada vez más a apoderarse de la nueva tecnología y todo lo que está detrás de la criptoeconomía, permitiéndole de esta forma también liberarse. Una liberación que es necesaria para la humanidad si queremos subsistir como especie, como sociedad, como civilización. Para nosotros, las criptomonedas y en general las finanzas descentralizadas también dejarán atrás todo esta patraña que se ha formado alrededor de un sistema financiero, un sistema monetario caduco, obsoleto, injusto, como el sistema financiero mundial actual, cabezado, por supuesto, como ya siempre lo decimos acá, por los Estados Unidos de Norteamérica, o lo que también llamamos el imperio, un sistema financiero y sistema monetario basado en deuda, basado en la hegemonía del dólar norteamericano, el cual ellos controlan de manera centralizada y arbitraria, pudiendo en algunos casos, como precisamente en el caso de Venezuela, en algún momento poner un país de rodillas o tratar de poner un país de rodillas cuando las circunstancias o el comportamiento de un país, por ejemplo, no satisface las demandas de este imperio que siempre tiene ansias de poder y necesita mantenerse en pie. Por todo esto pensamos que la educación es fundamental, es la herramienta fundamental por la cual nosotros podemos luchar contra este flagelo. Y nosotros buscamos entonces con el tema de las criptos traer la nueva libertad, la verdadera libertad. Nosotros podemos decir que formamos parte de un movimiento donde al principio algunos lo llamaban los cyberpunk, era una especie de rebeldes de la cibernética, podemos decirlo de alguna manera, o de la computadora, que desarrollaron esta tecnología, como de las criptomonedas, por allá, finales de la primera década del siglo XXI. Pero, por supuesto, como todo movimiento, hay muchas visiones sobre un mismo aspecto de la vida. Existen algunos miembros de estos movimientos que pregonan lo que llaman el puritanismo de las criptomonedas, que es básicamente pensar que el Bitcoin es la criptomoneda que debería regir los destinos de la economía, eventualmente como sistema monetario, cuando éste supere al sistema financiero actual, el sistema fiduciario actual. Hay otros, como nosotros, los criptoentusiastas de este lado, que somos un poco más flexibles y pensamos que existe espacio para otros proyectos de criptomonedas, derivados todos del Bitcoin, manteniendo principios fundamentales que el Bitcoin trae, pero que permiten también desarrollar y mejorar ciertas cosas y resolver cada proyecto, en fin, problemas específicos para una comunidad particular. Tal es el caso, por ejemplo, del proyecto Petro, que se desarrolló en Venezuela entre el año del 2017 y 2018. Bueno, podemos decir que todavía está en pleno desarrollo, parafraseando al periodista famoso Walter Martínez, con su permiso, en donde el proyecto Petro se está desarrollando actualmente, pero que comienza, digamos, en esos años y que constituye precisamente un hito histórico, ya que es la primera criptomoneda, el primer sistema financiero basado en cripto, avalado, soportado, promovido por un Estado soberano como es Venezuela. Producto de las circunstancias, las causas pueden ser variadas, ¿ok? Ciertamente el tema de la guerra económica, el bloqueo impuesto por los norteamericanos, todo el ataque incesante, despiadado que tienen sobre nuestra economía desde hace mucho más de 5 años, pudo haber sido la causa principal de que esta necesidad se materializara en el proyecto Petro. Pero más allá de eso, bueno, también debemos reconocernos a nosotros mismos y con la humildad que corresponde, que como nación hemos sido siempre un pueblo aguerrido desde nuestra génesis. No por casualidad Venezuela aquí se despertó la semilla de la libertad en estas tierras de América hispana,
y bueno, nuestros predecesores lograron nada más y nada menos que la libertad de casi todo el continente, este país pequeño como Venezuela, modestamente. Hoy en día, por cierto, muchos de esos países, hermanos, parece que no recuerdan esa parte de la historia y se dan a la tarea de maltratar a nuestros compatriotas que por circunstancias de la vida han viajado, han migrado fuera de Venezuela y no han recibido con el mismo acojo a nuestros compatriotas como nosotros recibimos décadas atrás. Y somos testigos porque incluso familiares, la mayoría de nosotros, podemos decir, tenemos alguna conexión con algún antepasado que no nació aquí en Venezuela, ¿okay? Bien sea de Europa o de otras partes de América. Venezuela siempre se caracterizó por recibir con los brazos abiertos a todos esos compatriotas latinoamericanos que venían acá cuando en sus países había momentos difíciles. Y bueno, eso no está ocurriendo lamentablemente ahorita. Eso es producto también de muchas cosas. Una es la ignorancia, es verdad, también la manipulación de ciertos sectores políticos que no saben hacer política, porque eso, lo del político es un decir, realmente lo que son unos patoteros, sobre todo de la oposición venezolana acá, que bueno, parte de la oposición, afortunadamente ya hay una parte de la oposición que como que está entrando en el carril de lo que es por lo menos el patriotismo que no se debe perder. Y bueno, en fin, como veníamos hablando, el proyecto Petro es un proyecto que nos pone a la vanguardia. Venezuela está allí dando la batalla, todavía hay muchas cosas por desarrollar, hay muchas cosas que corregir también, y nosotros acá siempre cuando tengamos la oportunidad lo iremos informando, lo iremos discutiendo de tal manera que la gente se entere y también, si se quiere, también apoye al desarrollo de este proyecto. Es muy importante también en nuestro programa hablaremos siempre de la historia porque creemos que es importante el conocimiento de la misma. Decimos siempre que el desconocimiento de la historia nos condena a veces a repetir los errores del pasado y por el contrario, conocer la historia nos ayuda a mejorar cada día más. Como es habitual también, en esta primera parte del programa acostumbramos a desarrollar lo que llamamos el toque picante, a veces le digo la travesura de la semana, etc. Pero esta semana voy a hacer un cambio en la estructura. Normalmente aquí yo desarrollo un tema que tiene que ver con un tema que esté caliente en el momento, relativo a la geopolítica, la economía mundial o cualquier tema que nosotros veamos que es importante para resaltar y criticar cuando toque, criticar y despertar conciencia, sobre todo porque ese es el objetivo de este programa. Pero en esta semana voy a aprovechar de introducir de una vez mi invitado, un amigo mío, que una vez más nos visita, y entonces para que él me ayude en esta sección que le llamamos la travesura de la semana. Ahorita él no sabe, pues ni siquiera se lo diga, pero yo sé que él se va a desarrollar fácilmente porque esto es, está como pez en el agua. Mi invitado esta semana, primeramente, obviamente tengo que mencionar quién es. Mi invitado esta semana es el ingeniero Daniel Peña, nada más y nada menos que el vicerrector académico de la UNED, director, presidente del Observatorio Blockchain. Secretario ejecutivo. Secretario ejecutivo, disculpa, por bajarte el nivel. Pero más allá de eso, Daniel, debemos decir que aparte de todas sus funciones que cumple en el Estado, eso no quiere decir que no pueda ser también un criptoentusiasta. Así como nosotros. Bueno, nosotros no tenemos ninguna función en el Estado, trabajamos en el sector privado, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero igual el sector privado, el tema de las criptos no se circunscribe nada más que al sector público o al privado, es un problema de todos los ciudadanos venezolanos. Y más bien es bonito que este tipo de cosas ocurra, pues que haya comunicación, que haya coordinación entre el sector público y privado y juntos impulsar con nuestras diferencias lo que nosotros en esencia creemos que es importante, que es la criptomasificación del conocimiento. Entonces mira, Daniel, bueno, primero que nada, no sé si nos quieres saludar, ya te voy a decir de qué vamos a hablar, pero adelante, quiero que saludes a la audiencia y todo. Bueno, eso. Gracias Humberto y gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy aquí en la Radio Cultural Anamer. Para nosotros es muy importante seguir trabajando y no solo en el ámbito académico como él lo mencionaba, que una de las funciones como vicerrector académico de la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones Informáticas, tenemos ese rol y en nombre de nuestro rector Carlos Berbesí, que también le mandamos salud. Este trabajo que venimos haciendo de la educación, evangelización, masificación del mismo proceso de lo que es la criptoeconomía, de lo que sería la usualidad del Petro, la usualidad de las criptomonedas, es fundamental. Y bueno, este espacio que la mayoría de los criptoentusiastas que estamos en el país, fuera del país, porque también hay gente que te escucha fuera del país, ha venido te has seguido de cierta manera, porque esta es una trinchera bien importante, no solo para lo que es la revolución bolivariana, como tú mismo lo mencionas, sino también es una trinchera de lucha donde el mundo de la criptomoneda y donde se muestra que Venezuela siempre ha querido ir a la vanguardia y bueno, hemos sido algunos de los, vamos a llamarlos apóstoles de ese trabajo que poco a poco ha venido
sumando día a día más venezolanos, sumando día a día más personas a nivel mundial en lo que es este mundo de las criptomonedas, del blockchain, que siempre para nosotros es muy importante recalcar el uso de la tecnología. Y bueno, agradecidos hoy por estar contigo y aceptar esta invitación, que la teníamos pendiente de hace bastante tiempo también, sí, lo hemos venido conversando. Feliz año, porque eso sí, hace un año ya. No, vale, no tanto. Pero bueno, sí estábamos. Pero sí fue en el 2020. Sí, me recuerdo que estábamos en pandemia por el tema del uso del tapabocas y todo este tema. Sí. Y que bueno, de verdad para nosotros es un gran honor compartir estos espacios contigo. Y bueno, estamos a la orden, siempre estamos trabajando y siguiendo masificando y llevando a los venezolanos ese aire de esperanza, ese aire de trabajo y de inclusión que es el mundo de las criptomonedas. Oye, gracias Dani, gracias por tus palabras, de verdad son bien alentadoras, nos motivan. Bueno, mira, vamos a hablar entonces de la sección esta que yo le llamo la travesura de la semana. No es una travesura, es un toque picante. Mira, hoy la crítica va a ser, tú sabes que hoy comparece ante el Congreso de Estados Unidos, creo que es la segunda comparecencia de la semana, creo que primero le tocó con los diputados, allá se llama representantes, y ahorita le toca con los senadores. Debe estar ahorita en pleno desarrollo. Otra vez disculpe al maestro Walter, que estoy tomando su palabra nuevamente, su frase. Entonces, ¿qué pasa? El tipo tiene que hablar hoy y tiene que decidir. O sea, que Jerome Powell es el presidente del Banco Central de allá y es el que, digamos, que tiene que ver, como allá hay supuestamente cierta autonomía en estas instituciones bancarias, como el Banco Central de Estados Unidos, o sea, que Estados Unidos tiene varios bancos centrales, no es uno solo realmente. Sí, porque son federales, como ellos son una república federal y tal. Pero bueno, este es el jefe de la Federal Reserve, el chief. Entonces van a deshojar la margarita para ver qué es lo que va a pasar. Si van a bajar las tasas de interés aún más, si las mantienen en cero, estamos hablando para los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o si aumentan la tasa de interés. Entonces tienen una disyuntiva. Está como entre la espada y la pared, así lo puse yo aquí. Porque ¿qué pasa? Si bajan las tasas de interés o las mantienen, el dinero va a ser más económico, va a ser más barato. Además que ya está planteado la impresión de nuevo dinero fiduciario. En los próximos días hay un paquete de estímulo que lo hablé la semana pasada, de 1.9 billones que van a imprimir en estos días. Eso es dinero que va a salir a la calle. Nosotros sabemos aquí muy bien de lo que estamos hablando. Los venezolanos lo sabemos muy bien porque aquí vivimos la inflación y la hiperinflación, producto en parte también de nuestra política monetaria, debemos decir. Más allá de que también hay una manipulación externa, pero bueno, o sea, a ti te manipulan porque puedes manipular, porque tienes algo que permite, o tu sistema tiene algún error, alguna falla, que permite que esta manipulación ocurra. Entonces, digamos que ellos ahora van a pasar por ese mismo proceso, ¿vale? Repito, no es que uno, digamos, nos alienta una cuestión de revanchismo, queremos que ellos sufran lo mismo, nosotros sufrimos, no, pero fíjate lo que es la vida, cuando la gente toma lo da más. En este caso, este país, como sus instituciones, sus líderes, el poder político, el establishment allá, tiene ya décadas, más de 100 años, echando varilla por todo el mundo, ahorita tienen un problema económico serio, porque entonces si baja la tasa de interés, el dinero va a ser más barato, probablemente va a producir más inflación, y si la suben, para evitar eso, entonces la economía se va a ralentizar más, se va a enfriar, y como estamos en pandemia, ellos lo menos que quieren es que la economía se siga ralentizando, porque están precisamente tratando de despertar la economía, porque se han perdido no sé cuántos millones de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos tienen otro problema, que ya el dólar como moneda de reserva, si bien es cierto, sigue siendo la moneda de reserva predominante, cada día pierde más su papel en el mundo. Entonces, yo digo, no sé qué opinas tú, fíjate que el año pasado se imprimió uno de cada $3 que actualmente están en circulación. La producción es se imprimieron nuevos, o sea, tal que, o sea, por decirte algo, si hay hoy 300 millones de algo, solamente el año pasado se imprimieron 100, imagínate, un tercio. Y este año se proyecta que al final del año, 2 de cada $4 van a ser impresos este año. O sea, eso significa que se va a inyectar una liquidez en el sistema brutal. Repito, si sube la tasa de interés, esa deuda va a ser más onerosa todavía, menos fácil de pagar, y los mercados se van a volver locos. Ahorita los mercados se volvieron locos a la baja porque el tipo iba a hablar en estos días. Pero ¿qué va a pasar después? Porque el tipo tiene que hablar hoy. ¿Qué va a hacer el tipo? ¿Qué crees tú que va a pasar en Estados Unidos? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? A ver si llegamos al mismo punto. Sí, bueno, de verdad que no es nada de sorprenderse lo que viene. Siempre ellos tienen su política muy clara. Creo que su política siempre está en cuidar el bolsillo de los que tienen más dinero. No se preocupan por el pueblo norteamericano, más allá del uso de estas políticas de mantener inflada su propia moneda.
una moneda que solo se ha sostenido, y como siempre lo hemos dicho en todos los cursos, los talleres y formación que hemos dado, la sostienen son las guerras, las balas y la potencia armada que tiene el mismo imperio norteamericano. El patrón Pentágono. El patrón Pentágono, exactamente, pero que al final viene todo asociado a unas políticas financieras que son de los 3-4 grupos fundamentales que manejan la economía mundial y que la mayoría de ellos están concentrados en el poder económico de los Estados Unidos. Para ello creo que en el mundo cripto hubo una preocupación en estos dos últimos días por la misma caída que se esperaba. Yo siempre lo digo que hay procesos en el mundo de las cripto, y específicamente el caso de Bitcoin, pero que Bitcoin se arrastra, como decimos nosotros, al resto de las criptomonedas a tener un impacto de recuperación y comenzar a darle fortaleza a que se mantenga un precio tan elevado como estaba en estos últimos días o este último mes, por decirlo así, que ha tenido un gran impacto y para muchos se sorprenden el valor que tiene el Bitcoin hoy, y que lo que está orientando es dar una respuesta a lo que viene, porque el tema es que los grandes capitales nunca son los que sufren, siempre sufren son los pueblos, siempre sufren son los pobres, que con base a esas políticas, que la veremos el día de hoy, donde van a seguro van a volver a decir que van a reimprimir mucho más dinero, que lo han venido anunciando, y que muchos especialistas a nivel internacional han tenido siempre su recelo a creer que va a pasar algo diferente, pero yo creo que la política norteamericana siempre muestra todos sus dientes y una vez más lo va a hacer el día de hoy. Eso para nosotros en el mundo cripto nos da una tranquilidad, porque lo que va a fortalecer es el mundo de las criptomonedas y va a dar un espacio donde muchas más personas comiencen a seguir los sistemas financieros tradicionales y ir a estos nuevos sistemas. Sí, y esa siempre ha sido una fortaleza que el mundo de las criptomonedas, específicamente el blockchain, ha tenido para ello. Hay que tener mucho cuidado, igual, estas medidas siempre tienen una respuesta de impacto. Creo que estas próximas semanas va a haber también mucha, dependiendo de lo que ocurra el día de hoy, que ya no sabemos la respuesta, hay que ver cuál va a generar las políticas ahora hacia lo que es Latinoamérica, y específicamente hacia Venezuela, que es una de las cosas que se ha venido preveyendo, o muchas personas tienen unas esperanzas, que yo a veces digo que no hay que tener esa esperanza, porque lo que va a pasar es un poco de disminución o una flexibilización mínima de las medidas coercitivas o de las sanciones hacia Venezuela y hacia algunos países. Mal llamadas sanciones, pero medidas coercitivas que lo que hacen es apretar y estrangular al pueblo venezolano, pero que poco a poco creemos que hay que esperar un poco el tema de cómo va a irse generando las políticas, y que a partir de esta semana se va a venir evidenciando en los Estados Unidos de cómo el gobierno de Biden va a venir a generar su propia estrategia en lo financiero. Hay una estrategia que ayer desaparecía también, el tema de las alianzas ahora Estados Unidos-Canadá contra China, que es una de las cosas de impacto que se van a ir trabajando en este esquema o este modelo financiero o la estrategia financiera internacional hacia lo que es la deuda, que la mayoría la tiene China, y por eso que Estados Unidos lo que está buscando alianza para fortalecer algo que la misma economía le ha impactado por la misma pandemia, por el mismo proceso de economía sin base que tiene al interno de los Estados Unidos. Sí, es verdad. Bueno, esto es un tema muy, muy profundo, ciertamente, y yo creo que da para hablar un poquito más de esto, ¿sí? Porque realmente la gente debe enterarse de, bueno, qué es lo que viene, o sea, qué es lo que se avecina. Pareciera que es una cuestión, pues, que ocurre muy, muy lejos de nosotros, que no tiene mucho impacto, pero a la medida que vamos desarrollando el programa vamos a ir viendo cómo efectivamente eso nos impacta directamente, como tú bien dijiste, porque es que además Venezuela es como que un centro donde geopolíticamente también se está dando una batalla muy importante. Entonces, digamos que este tema me gustaría que lo siguiéramos desarrollando, pero vamos a ir primero a un corte y al regreso continuamos con el mismo y entramos directamente en lo que sería ya el tema específico del día, que también tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahorita en esta introducción. Entonces, si me lo permite, vamos Jonathan con la primera canción. Ya está de regreso y por la Radio Cultural Alameda 100.3 FM, tu emisora de San Agustín. Recordando nuestros contactos en cabina, @radar económico 2, el @HQ46 y el 0212-716-5934 para sus comentarios, sugerencias y preguntas. Estábamos hablando con nuestro invitado, el ingeniero Daniel Peña, vicerrector de la UNETI. Estamos hablando de un tema interesante que tiene que ver con la geopolítica mundial, la geopolítica y la economía, la finanza mundial, toda vez o en el contexto o el marco de las nuevas medidas que se supone que va a dictar la Reserva Federal de Estados Unidos o digamos los anuncios que van a hacer básicamente. Esa sería realmente la expresión sobre cuál va a ser el destino de la política monetaria
como decimos nosotros siempre aquí, la política monetaria es fundamental. Y lo decimos también al interno, Daniel, tú que también estás en funciones de Estado. Fíjate, nosotros como país decimos, mira, oye, queremos que Venezuela se active la producción, que vengan las inversiones extranjeras. Todo eso siempre decimos que hacemos como una lista de niños Jesús. Queremos que todo eso ocurra en Venezuela. Y ciertamente todas las personas de bien deben querer eso. Salvo 2 o 3 mal nacidos que andan por ahí, que por eso no sé por qué todavía andan por ahí, deberían estar expresos. Pero más allá de eso, las personas de bien quieren que su país progrese. Pero a veces nosotros queremos las cosas, pero no sabemos cómo alcanzarlas. Una de las cosas fundamentales para que Venezuela salga de su atolladero es resolver el problema monetario que nosotros tenemos. Por eso es importante hablar de esto, porque cuando vemos, de repente lo vemos desde aquí, vemos el problema que se está presentando a nivel de economía mundial, podemos también hacer el paralelismo con muchas de las cosas que nos están pasando a nosotros acá. Claro, en nuestro tamaño, circunscrito en nuestra realidad, nuestro espacio. Pero nosotros tenemos que reconocer que nuestra política monetaria no ha sido la más adecuada. Nuestra política monetaria se basa en un sistema fiduciario también. Ahorita nace el Petro en el 2018 y qué chévere, estamos trabajando porque él florezca, para que él crezca, para que se desarrolle la usabilidad, etc. Pero en la esencia, nuestra política monetaria sigue siendo un sistema fiduciario, peor, anclado al dólar. Es como anclarse a un yunque, o sea, algo que se está hundiendo. Y entonces nosotros después aquí tenemos a nuestros compatriotas que se quejan, dicen, es que hay inflación en dólares. Pero es que los amigos no entienden, ¿verdad? Nuestros compatriotas no entienden que el dólar también se está devaluando. Es como, en estos días estaba viendo un símil. Nosotros estamos en el planeta Tierra. Suponte que tú estás aquí sentado, tú crees que estás inmóvil, pero tú no te das cuenta que la Tierra viaja no sé cuántos miles de kilómetros por hora alrededor del Sol. El Sol viaja no sé cuántos decenas de miles de kilómetros por hora alrededor de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea viaja por el universo a otros también cientos de miles de kilómetros por hora. O sea, tú no estás en ningún tú no estás estático, tú estás en movimiento porque tú formas parte de un contexto, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en lo mismo. Estamos acá en un contexto internacional con un sistema monetario al todas las naciones, hay que decirlo, entraron por ese carril, no tenían otra opción, porque después de la Segunda Guerra Mundial no quedó más nada que hacer. Estados Unidos se llevó la bandera de la victoria desde el punto de vista económico, puso su hegemonía, puso su dólar y el resto se pegó allí. Pero ese sistema caducó y por eso en el 2009 nacen las criptomonedas, que es un modelo, con un modelo que se opone drásticamente a la esencia del sistema fiduciario basado en crédito. Aquí lo mencionamos mucho. El sistema fiduciario, el sistema fiat, el sistema monetario actual es el sistema basado en crédito, emisión de dinero simplemente de la nada. En las criptos no, yo tengo que tener un respaldo, algo que de respalde que yo emití o que yo tengo esta criptomoneda, y eso es la gran diferencia. Y hasta que no resolvamos el problema del sistema económico, del sistema monetario, el sistema productivo nacional y toda la economía no va a comenzar a fluir. Velo de esta manera: si tú tienes una empresa, tú vas a invertir en un sitio con la moneda de ese país, con un problema, con un sistema financiero monetario local y un sistema financiero acorde como el que tiene un país como Venezuela, seguramente vas a pensarlo 2 veces, porque no tienes reglas de juego claras, vas a tener problemas para recuperar tu dinero en caso que lo quieras recuperar, etcétera, muchos etcétera, ¿no? El tema de la inestabilidad cambiaria, etcétera, etcétera. Ojo, que difiero cuando se habla de inestabilidad o volatilidad cuando nos referimos al término de criptomoneda, y después yo te voy a hacer unas preguntas al respecto, ¿vale? Pero entonces fíjate, todo ese marco alrededor de lo que está pasando, vemos que hay un paralelismo con Venezuela, cosa que nosotros también tenemos que todavía concientizar. Si es verdad, dimos un buen paso, un primer buen paso, pero todavía nos falta muchísimo. Y vemos que Estados Unidos está yendo por ese camino, el despeñadero, en donde las consecuencias van a ser mucho peor. En Venezuela fue esta profunda crisis económica que tenemos ya varios años en esto. En Estados Unidos es probablemente la consecuencia del fin del imperio como lo conocemos. Sí, mira, ahí creo que hay que analizar también la propia política que se ha venido generando en Venezuela con base a la importancia y a los diferentes hechos que desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha venido atacando de manera sistemática a Venezuela en diferentes frentes. Creo que los venezolanos hemos sido una de las personas más resistentes con base a las medidas que se han venido tomando, no solo de Estados Unidos, también de otros imperios que ya han muerto, pero que quieren volver a tratar de resucitar, y otros nuevos imperios que, bueno, poco a poco han venido aprovechando, y la claridad de la información, que creo que es una de las cosas más importantes, y hay que comparamos al pueblo norteamericano con el pueblo venezolano. El gobierno venezolano día a día está dando anuncios de las cosas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque Venezuela ha sido un ensayo mundial de las medidas que se hacen o que se vienen tomando en otros países para atacarlo, de diferentes esquemas, desde lo militar,
desde lo económico, el impacto económico que se ha venido haciendo a nivel de estrangulamiento que se le ha hecho a la economía, y que para nosotros, cuando si lo comparas, mucha gente lo compara, no, TT son igual que Cuba, que el bloqueo de Cuba. El bloqueo de Cuba fue totalmente diferente a lo que ha hecho. Aquí han practicado de todo. Y fíjate que aquí, tirios y troyanos, antes se burlaban de nosotros cuando hablamos de guerra económica o cuando hablamos de imperialismo. Sí. Ahora nadie se equivoca. O sea, todo el mundo dice, mira, sí, es verdad, hay una guerra económica contra Venezuela. Sí, hay una manipulación en el tipo de cambio para pulverizar el bolívar como moneda. Y sí, Venezuela está bajo asedio. Correcto. Y el esquema, la gente dice que la guerra económica, la gente cree que la guerra económica es estar unos armados uno contra otro. Sí, la guerra económica es un tema que ha venido trabajando durante un tiempo bien importante y que ha calado, porque tenemos que reconocer que ha calado parte de esas medidas en el pueblo venezolano por creo algo de desconocimiento en el ámbito económico, que siempre lo decimos. A nosotros desde pequeños en la escuela deberíamos estar formando a nuestros niños, y es parte de la tarea que poco a poco creo que se ha venido instruyendo, de que la economía tiene que conocerse desde lo más pequeño, que para nosotros en nuestra época la conocíamos en la casa con nuestras madres, con nuestros padres, pero que en la economía real del mundo, los grandes imperios que están surgiendo ahorita están trabajando en formar a sus niños en lo que es el aspecto económico, porque los procesos productivos que se vienen generando, el ataque que hizo Venezuela hacia la parte productiva, el ataque que se ha hecho a Venezuela desde la moneda, que es donde ha calado fuertemente, porque le tocaron el bolsillo, y allí es donde las medidas que yo no digo que son medidas erradas, creo que Venezuela ha venido trabajando, y específicamente a nivel podemos decirlo, la vicepresidencia económica, el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, han tenido que ir implementando medidas, probando esas medidas y a lo mejor cambiando durante el tiempo, porque se dan cuenta de que esas medidas no tienen, en lo teórico, si comparamos los grandes economistas del mundo, teóricamente pueden decir algo, pero cuando tú dices implementa en Venezuela, si tiene una medida de solución, te das cuenta de que hasta los mismos economistas, los grandes economistas a nivel mundial se dan cuenta de que lo teórico, lo ortodoxo de la economía en Venezuela no se puede aplicar. Es por ello que el impacto de las criptomonedas, y siempre trato de hacer la comparación y de incluirla en la aplicación del modelo de las criptomonedas, debe ser el esquema hacia donde el país debe ir trabajando. Y eso tenemos que hacerle llegar ese mensaje algún día, que lo asimilen las autoridades máximas del Estado. Porque fíjate, tú hablabas algo de los entes encargados de manejar la economía nacional, como Banco Central, Ministerio de Finanzas, tratan de implementar medidas de soluciones a la situación en una especie de modelo de ensayo y error, lo cual tiene toda la justificación del mundo, porque estamos en eso. La economía no es una ciencia exacta tampoco, si te pones a ver. Nadie puede decirte ahorita, que mañana el Bitcoin va a estar en 50, es que te diga eso es mentira, te está mintiendo, ¿verdad? Aquí hay de todo en la cuestión de los mercados, ¿no? Y en la economía también. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sí nosotros vemos los criptoentusiastas y que criticamos al Estado, en este caso al Estado venezolano? Que todavía no termina de dar el cambio. O sea, es como que das el primer paso, pero estás en el trampolín, o sea, subiste hasta el trampolín, pero ahora te da miedo lanzar. O sea, ya subiste al trampolín, ya lo que vas a hacer, te vas a por las escaleras. Entonces, ¿qué pasa? Todavía tenemos otras autoridades monetarias que rigen la política monetaria del país con un pensamiento, desde nuestro punto de vista anacrónico, basado en la teoría monetaria moderna. Aquí todo lo que están viendo en el video lo estoy haciendo comillas, porque eso no es moderna nada, uso otro término, que es básicamente la emisión de dinero. Se basa en la emisión de dinero de la nada, porque o te anclas a un patrón como el dólar, que es otra moneda que se basa en la nada. A diferencia nuestra, los criptoentusiastas, que nos basamos en un modelo monetario cripto cuyo principio fundamental es la escasez. La gente no tiende a creer que ese modelo de escasez, por la palabra escasez tiene una connotación de repente negativa en algún momento, pero en economía no, señor. En economía es todo lo contrario, porque ese modelo de escasez monetaria evita una de las cosas más peligrosas, perniciosas, perjudiciales en la economía, que es la inflación. La inflación, como hemos dicho acá varias veces, es un impuesto maligno, lo que ataca es al más pobre. Los ricos, créanme que con la inflación gozan un pullero, porque con la inflación ganan, cada vez ganan más. Y es lo que está pasando ahorita, ¿vale? Vamos a verlo en los mercados. Por cierto, yo aquí les iba a decir que iba a hablar un poquito de Tesla. Tesla bajó ahorita no sé cuánto, ayer estaba leyendo la noticia, el tipo perdió 12 no tantos miles de millones de dólares en un día por la baja de la acción.
¿ok? El tipo se puso a hablar del Bitcoin. Él invirtió $1.500 millones. Bueno, gracias a que hablamos de eso en los programas anteriores, el Bitcoin se disparó, pasó de los 40 y pico y tal. Pero eso no fue lo que hizo que lo llevara a 50 y pico. Después el Bitcoin retrocede. Pero no fue que el Bitcoin retrocedió solo. Todos los mercados retrocedieron. ¿Por qué? Porque hay que esperar que el tipo hable hoy, ¿ok? Pero ya nosotros sabemos lo que le dije al principio. Yo le pregunté a Daniel sin haberlo preparado ni nada. Y Daniel tiene la misma respuesta, y lo cual me indica que está claro en la vaina, Daniel. Lo primero que dicen, no, es que van a seguir con lo mismo. Y efectivamente, y cuando la gente se da cuenta que siguen con lo mismo, ¿qué va a pasar con los mercados? Nada, lo que hicieron fue agarrar impulso. ¿Pero por qué agarran impulso? Porque hay real. Porque hay real que van a regalar. Entonces ese real regalado, ¿qué haces tú? Nada, vas y lo inviertes en cosas que sí tienen valor. Por eso la gente va y compra Bitcoin. Entonces dirá, entonces el Bitcoin sí tiene valor. Sí, sí tiene valor. Y después podemos ver qué es lo que le da el valor, pero de que tiene, tiene. Y las acciones se supone que tienen, aunque a veces están sobrevaloradas algunas acciones, como por ejemplo la del mismo Tesla, que esa empresa no vale lo que vale en bolsa, realmente. Eso está sobrevalorado. ¿Pero por qué? Porque hay manipulación. Entonces todos manipulan. Por cierto, manipulación que muchas veces yo considero que es hasta ilegal en algunos casos. Por ejemplo, lo que hace Tesla es un tipo, claro, que lo que pasa es que no hay un organismo que regula el mercado del Bitcoin. Pero el tipo es un vivo, el tipo compra $1.500 millones, se gana no sé cuántos miles de millones con la subida. El tipo lo anuncia porque el tipo es un influencer poderoso. Sube el precio, después dice, no, el precio del Bitcoin está muy alto. El tipo está comprando y dice que el precio ahora está muy alto. Entonces, para que el precio baje, para comprar esa. ¿Viste que no es tan difícil? Entonces, mira, es una manipulación y así hacen con todo, hermano. ¿Ves? Sí, el tema del... Ahí quisiera como, yo creo que el término correcto para el uso de las criptomonedas en vez de lo que sería la escasez es que son finitas. El hecho de que sean finitas te da un manejo estratégico de la oportunidad. Que en este caso, lo hablamos con lo que habla el dueño de Tesla, él está aprovechando una oportunidad de ser influencer y manipular la economía. Fíjate que Bill Gates lo trató y nadie le pagó, pobre Bill Gates, porque ya Bill Gates no le están parando mucho. Sí, ya ha pasado, ya pasó de moda. Un poco de moda y claro, los que tienen los recursos y los manejos de los medios de producción y los medios de comunicación tienen un poder. Claro, y lo saben. Y lo saben y lo usan, y para eso tienen esos medios. Y aprovechan el tema de redes sociales, que a lo mejor el mismo caso de Bill Gates no ha sabido aprovechar, porque ya está pasando de moda y ya su imperio está posicionado, ya no está preocupado. Sí. Los que están preocupados son los que están trabajando en las nuevas tecnologías, en tomar ese mercado. Y bueno, este compañero aprovechó el tema de estos anuncios para hacerse el más millonario. Y el hecho, y allí quisiera como dar un inciso, que es las oportunidades que algunas personas, como tú lo decías hace ratito, han comenzado en este tiempo de pandemia, donde los procesos productivos y donde en países donde están botando a la gente por la calle, los pocos ahorros que tienen, dicen, bueno, vamos a buscar algo que me dé una estabilidad, porque yo vea que está siendo el espacio, vamos a llamarlo productivo entre comillas, porque no estás generando, pero lo que le da más producción o más valor a tu capital, que es el mundo de las cripto, y hacia allá está yendo. Creo que en este tiempo de pandemia, la evolución de los precios que ha tenido Bitcoin y en general las criptomonedas, que a principio de año la cosa estaba más lenta, del año pasado, perdón, cuando arrancamos la pandemia, donde los procesos no sabíamos hasta cuánto tiempo íbamos aguantado, si íbamos a estar vivos, ese mismo año cambia en diciembre, donde se vuelven a reactivar algunas economías a nivel mundial, y que en el proceso ya del cambio política, que es lo que va a comenzar a surgir ahorita con Estados Unidos, con el cambio de presidente, que comenzaron los ataques hacia Trump, donde comenzó el tema de los juicios, la gente comenzó a darse cuenta de que, bueno, nuestro activo de refugio ahora es el Bitcoin, nuestro capital de refugio ya no son los mercados de valores tradicionales que se conocen. Ni el oro como es. Ni el oro, porque ya el Bitcoin ya sobrepasó, porque el tema es el manejo y la velocidad donde tú puedes. No, y otra cosa, que el mercado del oro está muy manipulado. Y que no es sencillo comprar el manejo del oro tan rápido como es el tema. Claro, porque tu oro que compras, cuando compras oro en la bolsa, estás comprando oro papel, lo que llamamos nosotros. Aquí nosotros tuvimos un programa que hablamos de eso. Aquí el oro papel realmente no, o sea, son contratos de oro, pero que realmente la mayoría de esos contratos nunca se van a ejecutar porque hay mucho más oro papel, producto de la manipulación del mercado que ha permitido la SEC, la Security Exchange Commission de Estados Unidos, permite la manipulación absurda de un mercado como el oro para evitar de que la disparidad entre la realidad de lo que sería el valor del dólar contra el valor del oro, que en un caso como el dólar, que no tiene ningún sustento, versus el oro, que sí está basado, bueno, en lo que se puede producir en las minas a nivel mundial, etcétera,
lo que tienen los bancos centrales en las bóvedas, etcétera, que esa disparidad no se haga tan grande, de tal manera que la gente sienta que el dólar está estable. Pero esa manipulación no la puede hacer con Bitcoin, porque otra cosa que tiene el Bitcoin es la transferencia, la capacidad de transferencia del dominio de tu activo. Es decir, hay futuros de Bitcoin, porque sí hay contratos, y eso fue una de las cosas que también influyó para bajar el precio en estos días. No esta bajada, sino una anterior que hubo hace como 10 días. Pero cuando yo te vendo un Bitcoin a ti, yo te tengo que dar la transferencia completa, el control de ese Bitcoin. Yo no puedo manipular allí. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a establecer el precio? Bueno, la oferta y la demanda real, lo que el capitalismo dice que hay que cumplir, que es la doctrina fundamental. Pero que sabemos que en este capitalismo, que está en una etapa ya superior, pero que va para abajo, que se llama imperialismo, realmente en este capitalismo no hay ningún libre mercado, nada, sino lo que hay es una manipulación de unos factores de poder allí para tratar de sostenerse ellos en el poder, para tratar de seguir incrementando su dominio y sobrevivir, pues. Pero lo que no saben ellos es que ese juego se le está echando para atrás con este tema de la economía. Entonces, mira, ahora, bueno, ese tema, ese contexto mundial de la economía, vemos que es bastante interesante. Y entonces vamos a tratar de aterrizar acá en Venezuela, no tanto desde el punto de vista, de qué es lo que está pasando o qué es lo que influye para que nuestra situación está mal como está ahorita, sino desde el punto de vista de soluciones o aportes. Nosotros acá quisimos desarrollar un tema, Dani, que se llama Venezuela a la vanguardia en la criptomigración de la humanidad. Así le quise poner al título cuando estábamos discutiendo un poco de qué se iba a hablar hoy. Creo que hablamos vamos a ver cómo en la pandemia Venezuela se comportó, cómo avanzó en la tarea de la criptomigración, o sea, eso que yo llamo al principio formación de criptociudadanos, qué beneficios trajo, cómo hizo la gente, aunque la pandemia no ha terminado, pero más allá de eso, cómo hizo la gente para entrar en el tema y comenzarle a ver un poco el queso a la tostada. Entonces, rápidamente, antes de un corte, dime cuál es tu visión al respecto. Luego vamos a un corte y seguimos desarrollando el tema. Mira, fundamentalmente creo que la palabra de cómo los venezolanos hemos venido trabajando ha sido la formación, aprovechando los esquemas de trabajo en línea, esta formación académica a través de la creación de diferentes foros, chat, videoconferencias, donde la inclusión de las personas, aunque no podemos decir que ha sido masiva, pero es interesante. Interesante, que ha sido masiva por el mismo hecho de que, claro, el manejo tecnológico no tenemos la misma fortaleza que teníamos años anteriores en Venezuela, donde muchas personas teníamos una penetración a nivel de equipos tecnológicos más del 120%, ya en Venezuela eso ha bajado un poco esos números, pero donde fundamentado en diferentes estrategias, la comunidad de cripto, las universidades, el apoyo del Estado, que reconocer el propio Estado que ha dado anuncios, desde el presidente de la República, sus ministros han comenzado el manejo del vocabulario, por lo menos está en el léxico de a nivel gubernamental y en empresas y hasta en bancos, el uso de las criptomonedas. Ese ha sido, creo que, uno secreto fundamental. Eso es lo que te iba a decir, la usabilidad es incipiente, pero generado el hecho de que la gente vaya hacia optimizar la usabilidad. Y cuando nos comparamos con otros países, que parece mentira, lo decíamos en el programa pasado, Nigeria, India, países que están, la gente dirá, Nigeria es el segundo país que más Bitcoin comercia, transa en el mundo, después de Estados Unidos. Y la India, bueno, ustedes saben, 1000 y pico millones, y casi todos programadores en la India. Entonces le hicieron ban, o sea, prohibieron las criptomonedas en esos dos países. Nigeria estaba sobreviviendo a punta de Bitcoin, chamo. Y entonces tú ves que en Venezuela todo lo contrario, hay una legislación que se está desarrollando, etcétera. Tuvimos al doctor Portillo de CryptoJury la semana pasada hablando precisamente del marco jurídico alrededor del tema de las cripto. Eso es el Estado. Correcto. El Estado trabajando. Ahora, ¿qué falta? Bueno, los funcionarios del medio que paren, que escuchen. Iba a decir otra palabra, no, que escuchen y que asimilen. Pero bueno, como te decía, era nada más la introducción, porque ahorita vamos a ir al corte, que Jonathan me está haciendo señas. Cuando regresemos, continuamos con el tema, ¿verdad, Jonathan? Vale, por Perico. Estamos de regreso, recordando nuestros contactos. No, pero esa es la versión de los pericos. Yo la bajé, chamo, yo mismo bajo mi vaina en la noche, ¿qué crees tú? Por eso me acuerdo ya de eso. A mí lo que más me cuesta para el programa no es el tema, porque el tema son tan chéveres, son tan y más, casi siempre nos queda vainas por hablar, nunca podemos completar, pero es el tema de la música. Yo soy, ustedes no se imaginan. Tú eres romántico. No, bueno, lo que pasa es que estudian.
Por cierto, no, yo soy de los 70, yo nací en los 70, tengo 40 y pico, y sí, la música de los 80 me gusta full, y la de los 90 también. También me gusta la música antes de los 60, también de los 70, la música que le gustaba a los viejos de uno. Casualmente hoy cumple un mes del sensible fallecimiento de mi padre. Los 2 o 3 programas anteriores, obviamente me estaba muy afectado emocionalmente, entonces se los dediqué a él. Por supuesto, el programa tenía que ver con el tema, pero hubo una parte donde unas secciones, y por supuesto en la música aprovecho y meto las cosas que en ese momento, bueno, mis sentimientos me... Claro, pero a mí me gusta todo tipo de música, es más, hasta bolero, música clásica, y entonces lo que más me cuesta es seleccionar la música en la noche. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música anglo, no lo niego, y dirán, bueno, pero ¿usted por qué critica el imperio si le gusta? Que no tiene nada que ver, porque es que los pueblos somos los pueblos. ¿Por qué tú crees que en Estados Unidos la gente no está sufriendo? Pobre el negrito Floyd, como lo pisaron, como lo estrangularon, ¿verdad? Y eso fue porque salió a la luz pública. Es más, en esos días lo hicieron con varios, y eso ocurre todos los días, un día siempre también en Estados Unidos. Entonces, realmente la lucha es de los pueblos, no de ellos los gringos, nosotros no, o sea, es que nosotros los pueblos oprimidos. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí tenemos un gobierno que está con el pueblo, aunque se equivoque, a veces se equivoca, pero por lo menos tú puedes hablar y puedes decir las cosas. Entonces ahí tú también desmontas la matriz, no, que esto es una dictadura. Si fuese dictadura yo no pudiera decir las críticas que digo cuando las digo acá. Pero claro, lo que pasa es que las críticas tienen que ser consistentes, o sea, tienen que tener algo, o sea, un sustento, ¿verdad? Y tienen que ser analizadas. A lo mejor yo me equivoco, a lo mejor la cripto no es el camino y resulta que esto se va a arreglar con el modelo fiat. Pero que me lo explique, pero bien despacito, porque cuando eso ocurre yo quiero verlo. Porque es que realmente todos los sistemas monetarios de la historia de la civilización han sido modelos basados en criterios de escasez, o lo que tú llamas sistemas monetarios finitos, que también es verdad, es finito, aunque no necesariamente tiene que ser finito, porque acuérdate que el oro como sistema monetario, que fue durante milenios un sistema monetario que rigió la humanidad, no es que era finito, es que era escaso, porque el oro tú no sabes cuánto oro hay realmente. Cada vez se saca más oro de las minas. Lo que pasa es que se saca oro de las minas por supuesto, y además tiene un trabajo que tienes que hacer para sacar el oro. Igual con el Bitcoin, por eso que se habla de la similitud y se habla de minería digital. Porque hay un trabajo, la computadora tuya que está conectada al nodo que contribuye con la red del Bitcoin y tal, ella tiene que trabajar. Por eso que hay que tener cuidado cuando decimos que, bueno, es que meterse en la criptomoneda no estás trabajando. No, si estás trabajando, tu computadora está trabajando por ti, está trabajando para contribuir con el sistema, para enriquecer el sistema. Y el sistema, como recompensa, te da un premio en forma de la misma criptomoneda. Es un sistema perfecto, porque adicionalmente estás monetizando la energía, que en el término o en el símil del minero, bueno, la energía es energía de sudor y lágrimas. Pero en este caso es energía eléctrica, tu poder de cómputo que tiene tu máquina, etc. Entonces es una forma de producir real. Pero tú me dices, bueno, pero es que es para producir ¿qué? Porque ¿qué estás produciendo? Es que estás manteniendo el sistema, estás contribuyendo con el mantenimiento del sistema. Un sistema que es confiable, es seguro, que es transparente, que tiene muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que eso no tiene valor? Eso tiene un gran valor desde un punto de vista. Y Venezuela, bueno, por reo por fa, se fue por este camino, ¿vale? Y nosotros entramos con el petro, pero también aquí Venezuela no solamente estamos trabajando con el petro, nosotros como nación, como criptonación, diríamos ya, hemos venido migrando hacia ese mundo de la criptomigración y estamos construyendo modestamente con esa migración de toda la humanidad. Hablamos en el corte que países como Nigeria, como India, se están más bien, están retrocediendo en Estados Unidos, deshojando la margarita, ¿no? Para ver si por fin terminan de soltar el caballo o no, pero nosotros aquí estamos avanzando. Claro, nos dimos cuenta que con las criptomonedas, ahí sí no me puedes bloquear. Esa es una de las razones también por las que el Estado se metió en esto. Está bien. Y nosotros, bueno, porque creemos que el sistema tiene que cambiar de alguna manera. Ese es un sistema más justo, un sistema más democrático. Y un sistema más democrático, más justo, es aquel que produce mayor felicidad, como decía el Libertador y como también dice el comandante Chávez. En las criptos, precisamente por esa transparencia de cada uno de los proyectos criptos, que se supone que tienen, por lo menos los que tienen éxito, se logra ese objetivo de una distribución equitativa de la riqueza y promueve el trabajo de la persona. Solo que es un trabajo diferente a lo que venimos conceptualizando como civilización.
Yo le digo a algunos familiares, sobre todo, que me preocupa mucho, que estos tipos están, oye, aferrados al pasado. Uno es taxista, entonces no encuentra trabajo como taxista, porque ya nadie, hermano, evoluciona. O sea, si ya tú estás viendo que en algunos países los taxis llegan solo a tu casa y te llevan al sitio sin ningún conductor adentro, tú vas a seguir estudiando para taxista. Búscate otra profesión, hermano. Yo veo que, por ejemplo, aquí hay restaurantes donde hay muchísimos mesoneros y están ganando su platica, porque ya la economía se ha ido, ¿verdad?, liberando gracias a muchas de las políticas monetarias, no digamos la más óptima, pero por lo menos, o digamos, la desregularización del uso de las divisas, por ejemplo, como un primer paso, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué otras cosas se están haciendo en Venezuela en ese sentido? ¿Estamos avanzando en ese camino de la criptomigración? Mira, yo creo que la estrategia que ha tenido el gobierno nacional está orientada a múltiples factores de aplicación y de generación del uso para reactivar y mantener activa la economía en el hecho de que se reconozca lo activo que es Venezuela. Yo creo que si nosotros no hubiésemos tenido las sanciones, tuviésemos un nivel económico muy alto que nos hubiese permitido desarrollar diferentes sectores estratégicos de la agricultura, de la producción a niveles muy importantes, hasta para exportar, que se venían trabajando entre 2008 y 2010. Creo que es uno de los picos económico que ha tenido Venezuela, y que poco a poco, bueno, con todo el tema de sanciones se diezmó, y que poco a poco se viene con la apertura, como tú dices, la desregularización, manejo de, como ocurrió en un caso de las criptomonedas. Cuando nosotros iniciamos el proceso del Ministerio de Ciencia en trabajar e impulsar el uso de la criptomoneda, es porque estaba ocurriendo había un hecho económico que era de la minería, y que en Venezuela se venía manejando mensualmente $3 millones que el Estado venezolano nunca tuvo acceso a ellos. Cuando le decimos, mira hermano, está pasando esto, hay unos hechos de distorsión en el ámbito legal que estaban haciendo algunos funcionarios, y que este año y el año pasado se volvieron a replicar, y bueno, poco a poco abrió una Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Porque por ahí otra vez denuncia. Hay denuncia, y creo que hay que tomar medidas. Creo que la Nacional debería tener un poco más beligerante en el hecho de hacer entender a los funcionarios públicos, porque son funcionarios, no podemos hablar de las instituciones, son funcionarios que arremeten contra el hecho de las personas que están ejecutando, ejerciendo su actividad de minería, que está legalmente sustentada, de que no tiene que estar persiguiéndose a nadie. En ese hecho que ocurría en el año 2016, 2015, 2016, se anuncia al presidente de la República lo que está pasando. Es lo mismo que venía ocurriendo de que en el 2018, 2019, el manejo de divisas en el país era muy grande, y todavía se mantiene. Ya los precios, tú le llegas con $1 y te decían que tenía cambio, o sea, no te lo recibían, te lo reciben desde el perrero en la calle, la camionetica, o sea, el hecho de lo que ocurre, o sea, existen dos realidades: una realidad económica de lo que se maneja a nivel de números, y una realidad que ocurre en la calle. Esa realidad en la calle es la que el gobierno nacional poco a poco ha venido trabajando, y poco ha venido generando múltiples medidas. El hecho de que, bueno, la aceptación de la criptomoneda, el hecho de la aceptación para tratar de regular un poco de que se maneje la actividad. Permítelo, pero oye, de una manera controlada. Es una apertura, creo yo que es una apertura que, bueno, en tiempo de pandemia, muchos venezolanos se han reinventado, muchos venezolanos como lo comenzábamos ante el corte, el tema de la formación que se ha venido dando de diferentes espacios, en la universidad, en los mismos foros de entusiastas, está ahí trabajando en ese esquema, ha permitido de que el venezolano comience a evolucionar en el hecho de cómo mantenerse activo. Hay gente que está fuera del país y no entiende cómo en Venezuela hay tantos bodegones, no entiende, porque si tienes una sanción, entonces como dices tú, el pueblo está muriendo de hambre y tú ves los bodegones. Claro, después exageran, después te dicen, no, que mira que hay una tienda de Ferrari de la Mercedes, que no sé qué. Pero son hechos que van a seguir pasando, y a lo mejor mañana vendrá la de Lamborghini, o vendrá la de Tesla, y comenzamos a ver carros Tesla en la calle. No, pero eso fue un chisme, pues eso fue mentira. Los Ferrari famosos. En el hecho que puede ocurrir. Puede ocurrir. Claro, porque si hay un recurso. ¿Qué es lo que pasa? Te lo digo yo con mucha responsabilidad, que el momento que tuve los espacios de intercambio o representación en Venezuela en otros países con grandes inversionistas para el tema del uso de las criptomonedas a nivel internacional, Venezuela es un país de interés en la inversión.
El tema es que las sanciones o las medidas coercitivas que le han hecho el gobierno de Estados Unidos no es a los venezolanos, es a los inversionistas que vengan a Venezuela a invertir. A extranjeros o de los norteamericanos. Que tengan relaciones, porque el tema es que dice, está bien, si tú te asocias con Venezuela y tienes una inversión aquí, yo te quito la inversión. Entonces eso es ¿cómo se llama? Extorsión que le hacen. Es una extorsión. Una extorsión real. Sí. Y te lo digo, yo llegué a estar en la India, en reuniones en la Cámara de Comercio, donde todos los grandes empresarios que estaban allí querían invertir en Venezuela, en el ámbito de farmacia, agricultura, porque ellos se dan cuenta de que Venezuela tiene unas potencialidades, tiene la materia prima que ellos necesitan para poder ser una gran economía en el mundo. Todo. O sea, la India quiere ser el segundo país más de potencia económica y va hacia ese rumbo. Y para eso requiere muchos recursos y Venezuela tiene esos recursos. El tema es, y eso no es nuevo, o sea, como la sabe cuando comenzó a hacer todas las alianzas en la franja petrolífera del Orinoco con el petróleo, eran dos medidas importantes. Una medida geopolítica, estrategia de tener un socio de poder, y lo otro es mantener una relación económica para el país que no quede solo como antes lo teníamos con los Estados Unidos. Y por eso es que el tema de la afectación no la hace, porque si nosotros hemos tenido diversidad en el suministro de petróleo, no hemos tenido este problema. Exactamente. Y por eso es que entonces el imperio se enfoca tanto en atacar y destruir a Venezuela, porque sería un muy mal ejemplo si nosotros tenemos éxito en esta tarea. Y que el hecho de, volviendo al tema que estamos conversando hoy, cómo los venezolanos en el ámbito de la pandemia han venido evolucionando o adaptándose, no solo se ha llevado al hecho de la criptoeconomía, por eso que ya a nivel de concepto, que desde la academia se maneja el tema de la economía digital, que va desde la propio dinero fiat que conocemos, llevarlo al ámbito digital y el mundo de las criptomonedas que ya está en el mundo digital. Entonces la economía digital que se maneja, que se viene manejando en el país, donde comenzamos a ver diferentes medios de pago, donde comenzamos a ver desarrollos en el ámbito de software para app para pago, para reserva, para intercambio de bienes y servicios, donde tú puedas solicitar que te envíen una comida a tu casa, por el mismo hecho de la pandemia, han surgido y han migrado hechos o actividades económicas y han evolucionado al esquema de, bueno, ahora tenemos una nueva normalidad, porque hay que hablar ahora de eso. Ya, nosotros no vamos a volver a como estábamos antes del 2019. No, yo creo que eso no va a existir más. Vamos a tener una nueva normalidad, que bueno, es mantenernos a lo mejor con tapabocas. Cuando tenemos la inyección ya dejaremos de usar el tapabocas por un tiempo, mantener un nuevo esquema de trabajo, donde ahora la gente va a entender lo que siempre nosotros que hemos sido del mundo de la tecnología, de que trabajar desde su casa es lo mejor. La gente entender ese hecho de que tú no evaluar por los objetivos, por los resultados físicos, sino que los resultados en el hecho que se pueda. Pues hay actividades que tienen que estar presenciales. Pero creo que ese va a ser el camino hacia donde los venezolanos desde el año pasado hemos venido adaptándonos y hemos visto que esa, como toda adaptación tecnológica, ha sido un poco lenta al principio, que fue lo que ocurrió el año pasado, pero en diciembre, para enero, febrero, lo que llevamos ahorita de año, el movimiento económico que ha tenido Venezuela y la inversión que ha hecho la mayoría de las personas. Te pongo un ejemplo muy básico. Nosotros desde la UNEFI dimos unos talleres de cripto y entonces me escribió una alumna que ella en marzo del año pasado invirtió $20 en criptomonedas y ella compró Bitcoin y se olvidó de eso y lo abrió la semana pasada y tenía $320. O sea, la misma persona me manda un mensaje y me dice, profesor, gracias por esa recomendación, aunque pensé que no le prestó más atención durante casi un año, pero se dio cuenta de la buena decisión de haber invertido esos primeros $20 en ese momento, cuál es el beneficio que tiene ahí. Y bueno, parte de eso poco a poco los venezolanos incorporándose al tema de la minería, al tema de la compra o el refugio que ha hecho con base para cuidarse, como tú nos lo decías al principio, el ataque que tenemos a través de nuestro ataque directo de nuestra moneda, la gente su método de refugio no sea comprar divisas, sino comprar criptomonedas. Ese es el mensaje que nosotros todos los días, y tú lo conoces hace bastante tiempo que nos conocimos en este mundo de la cripto, ha sido el esquema de acercamiento, y a todos los que me rodean siempre les digo, inviertan un poquito en criptomonedas, comiencen a entender, comiencen a usarlo, para que se den cuenta de las potencialidades y comodidad que comienza a dar, y que en este tiempo de pandemia ha sido el esquema de trabajo para la mayoría de los venezolanos. Sí, de hecho nosotros aquí hemos tenido algunos episodios donde hemos hablado de diferentes actividades en torno a las criptos, que pueden ser actividades de índole productiva para las personas normales, el ciudadano común, la persona humilde, como la minería digital, que ya lo hablamos, tuvimos varios programas hablando al respecto. En los programas pasados recientes hablamos del trading,
inclusive para personas no expertas, ¿verdad? Pero claro, siempre recomendando mucho estudio previo, mucho análisis y la asesoría que ya en Venezuela inclusive puedes obtener de forma gratuita en las casas de intercambio, exchange, etcétera. No hay muchas actividades. Aparte de, por supuesto, de que sirve como un instrumento de ahorro, como un instrumento, incluso, no estamos cansados también de decirlo acá, en el caso del petro, por ejemplo, sale mucho más económico ahorita comprar petro en cualquiera de los exchanges nacionales, ¿ok? Y con ese mismo petro vas y echas gasolina en tu estación no subsidiada, ¿verdad? Cuando necesites hacerlo, que ir y pagar con dólares. La gente, ya le hemos ido explicando acá, que se ahorra casi un 60%, chamo, del costo del combustible. Entonces, la gente empieza a tener curiosidad por eso y nosotros, claro, nos damos a la tarea de informar eso, ¿verdad? Para que la gente vea que también hay esas alternativas, porque no todo es ganar plata, también está la cuestión del ahorro, ¿no? Es la producción, porque el tema es que tu activo de refugio que usas como criptomoneda, y eso ahora siempre le digo a la gente no, que el trading es muy difícil. Mira, hermano, los venezolanos hacemos trading 2 veces al día. Cuando tú te metes a ver cuánto vale el dólar a las 9 de la mañana, cuando te metes a ver cuánto vale el dólar a las 2 de la tarde, estás haciendo trading. Mentalmente lo asocias al esquema Bolívar-dólar, pero eso es hacer trading. Cuando tú te llevas ese mismo esquema, te lo llevas de Bolívar a Bitcoin o te vas directo o a cualquier otra criptomoneda, tú estás haciendo trading en ese momento. ¿No? ¿Y quién no comercia algo? Entonces, exacto. Compra un bulto de harina pan y lo revende, o lo que sea, un carro o una casa, todo eso es trading. Lo que pasa es que en el sentido estricto de la palabra uno se circunscribe a que trading es nada más con valores, con aplicaciones, etcétera, pero no es necesario. Es así, está bien. No sé cómo estamos de tiempo, Jonathan, creo que ya toca el otro corte. Entonces vamos a ir al próximo corte y de regreso seguimos hablando bueno, hablamos un poquito del petro, del futuro del mismo, cómo se puede manejar nuestra economía con el petro. Hay unas propuestas por allí, la escalabilidad de ese proyecto, que necesitamos que también sea transparencia, etcétera. Todos esos elementos que nosotros los criptos siempre promovemos para que los proyectos de desarrollo y sean de verdad asimilados por la población. Al regreso volvemos a hablar de eso, ¿qué te parece? Estamos de regreso, recordando nuestros contactos en Twitter, @radareconómico2, el teléfono de cabina 0212-716-5934 y el Twitter personal @hquevedo46, por acá en la 100.3 FM de la Media Sur, Radio Cultural de San Agustín. En nuestro programa número 25, denominado, lo llamamos Venezuela, a la vanguardia en la criptomigración de la humanidad, con nuestro distinguido invitado, vicerrector de la UNETI, Daniel Peña. Daniel, ¿qué quedamos que íbamos a hablar en este corte? Y vamos a hablar del petro. ¿Qué tenemos con el petro, hermano? Pues, ¿qué podemos hacer con ese petro para que termine de llegar? Como hacemos en cripto, se vaya para la luna. Mundo. Petro ha sido una experiencia, bueno, primero personal, de trabajo muy importante, una experiencia de demostración, como herramienta o arma de defensa para los venezolanos. Y creo que esa misma arma de defensa para los venezolanos ha sido una arma de defensa para el mundo. Ya varios países que al principio criticaban el hecho de la criptomoneda se dieron cuenta de que Venezuela pudo romper o saltar o evitar el tema de las sanciones, donde demostrábamos que lo teórico que se conocía como tú decías hace rato, los cyberpunk cuando crean tecnológicamente el hecho del Bitcoin como una de las peleas que tenemos con el grupo de cripto, donde el hecho de que el Bitcoin no lo controla nadie, creo que las criptomonedas en general permiten intercambio por bienes y servicios, y específicamente el petro cuando se implementa tiene su característica de poder saltar esas sanciones que venían incurriendo, y es por ello que hasta lo sancionan al petro, que también es un hecho importante. Que siempre cuando estamos en los grupos que quieren atacar al petro, está bien, atacan todo lo que quieran, pero les puedo decir que es la única criptomoneda que la han atacado, y por algo la ataca el imperio. O sea, no debe ser algo tan mal hecho o tan mal conceptualizado para que el presidente de los Estados Unidos tome unos minutos de su tiempo a solucionar la criptomoneda. Creo que bueno, parte de las estrategias de adopción del propio petro como cripto y toda la evolución que ha tenido del ámbito tecnológico ha tenido sus grandes avances, ha tenido también sus retrocesos. Hay que ser autocrítico y entender
De hecho, yo creo que a lo mejor no comprensión en algunas instituciones públicas, falta de conocimiento, de desinformación, lo conversábamos desde el ámbito académico, de que bueno, la UNECI a la vanguardia o a la retaguardia del trabajo se ponía a la disposición o se coloca a la disposición de siempre ser un espacio de intercambio, de información, que lo hemos hecho en las diferentes comunidades que hemos visitado, las diferentes personas que han participado en nuestro foro, en nuestras videoconferencias, en nuestros propios estudios, en el diplomado, en los propios estudios de la maestría que estamos a punto de salir, que sé que estás pendiente, sí, Humberto, de incorporarte no solo como profesor, sino también como activista y como estudiante, sí, sí, en ese primer diplomado, en esa primera maestría que estamos por las áreas de la universidad, y que sea ese esquema, esa participación. Creo que el tema del petro ha tenido diferentes ámbitos que hay que analizar, ¿no? En algunas discusiones que hemos tenido en la zona CRI con diferentes personas que han participado, está el elemento de interés, que es que se permita dar una apertura controlada, aprovechar el hecho de que cada día más personas conocen el tema de las criptomonedas y que la adopción del petro siempre va a ser un poco más sencilla, más fácil, porque tiene ya hay un camino avanzado. O sea, el mismo proceso de modulación que tuvo Bitcoin, que duró aproximadamente, vamos a ponerlo 5 años, que no todo el mundo lo conocía, cuando la gente lo comenzó a darle usabilidad, a usarlo, la gente comenzó a ver las potencialidades que tenía. Y creo que el caso del petro, pudiésemos no esperar 5 o 6 años para que la gente lo comience a utilizar, porque con todos los ataques, con todas las cosas, la misma desvaloración que han tenido las mismas personas que han tenido petro, a querer venderlo en un mercado secundario a un precio mucho menor, sin entender el impacto que eso tiene, más allá de la necesidad de obtener el retorno de sus capitales. Creo que el hecho de poder impulsarlo y seguir trabajando en Venezuela, el usar nuestra propia criptomoneda, nos dio una potencialidad increíble. La gente todavía creo que no lo han asimilado, y en muchas instituciones del Estado, el tema allí es el tema de la confianza. Sí. En muchas de las instituciones del Estado, lamentablemente, no se ha querido avanzar mucho más en eso, porque tenemos la cultura de mantenernos en el tema de usar las divisas como el dólar, que a lo mejor es mucho más sencillo intercambiarlo, pero ahora está pasando lo que nosotros sabíamos que iba a pasar, que en el caso del dólar, la gente va a empezar a tener los problemas con el cambio vuelto, por decirlo así, de cualquier transacción, y que es algo que en las criptomonedas no tenemos esos problemas, porque el pago es exacto, porque el hecho de la transferencia es inmediata, y todos esos elementos es segura, no te van a decir que no te van a hacer un billete rayado, y bueno, higiénica. En el caso de la pandemia también es un hecho importante, de que no estás tocando un billete que lo puedes estar tocando 100 personas en un día. Sí. Pero lo importante en ese proceso de adopción, creo que hay que volver a retomar el hecho de la formación en las comunidades, pero se requiere no solo el tema de la formación, porque a lo mejor creo que ahí es donde hemos avanzado mucho más. Creo que ha habido un retardo en el tema de la generación de usabilidad, principalmente en las instituciones públicas y luego en las privadas. Claro, es verdad. Sí, este proceso es como una evangelización, lo que yo creo, donde nosotros pareciera que somos como los primeros apóstoles que andamos Quijote luchando para que la cuestión se masifique. Debo reconocer que últimamente veo más interés en personas que pertenecen a las instituciones. Por allí hemos tenido contacto de los amigos del Ministerio de la Defensa que se están interesando, que desean que nosotros vayamos a llevarles este mensaje también allá directamente. Yo siempre esto es una recomendación, un consejo, que tú que estás en la parte de docente, ¿no? Yo siempre trato de ver la manera de buscar, identificar agentes multiplicadores. Porque ¿qué pasa? Como el cristianismo se convirtió en la primera religión del mundo. Bueno, eran 12 apóstoles, pero los 12 apóstoles solitos no evangelizaron a los 1.000 millones de cristianos que tenemos hoy. Cada uno de ellos a su vez consiguió otro que lo identificó, que tenía el potencial para que sirviera de agente multiplicador, de manera de que la palabra, en este caso la palabra de Cristo, se esparciera por el mundo y llegara a ser la religión que es hoy. O sea, que todos supiéramos sobre la palabra. Le llamamos a los que somos cristianos a la palabra de Dios. En el caso de las cripto, no pretendemos que esto es una religión, mucho menos, pero si creemos que es una verdad, es una cuestión que trae justicia, que trae libertad para la humanidad, por lo tanto es bueno, y esto debe compartirse, esto debe esparcirse, y para eso necesitamos los medios de comunicación, y los medios de comunicación somos las mismas personas. Ok, nosotros los que tenemos
tenemos rato aquí hablando de esto, somos la primera cara, pero después de eso tenemos que buscar la gente que viene atrás de nosotros para que se multiplique, porque somos 30 millones de venezolanos nada más, para empezar. Yo sí he visto que ya las instituciones como que empiezan por lo menos se les despierta la culpa. En cuanto a la usabilidad, vemos que el petro tiene una usabilidad limitada todavía, pero ya la tiene. Pero también entonces vuelve el tema de la comunicación. La usabilidad está, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo lo vas a usar si no sabes que existe? ¿Ves? Entonces ven por qué es importante. Entonces, la parte educativa, la parte formativa. Y nuestras autoridades tienen que, digo yo, trabajar en paralelo en desarrollar más usabilidad, como tú lo dices. No a la velocidad que todos quisiéramos, que algunos dicen, no, que toda la economía tiene que llevarse a ser manejada con el petro. Eso no se puede, eso lo hemos explicado aquí. Es un tema del tamaño de la economía y un tamaño del supply, del suministro de petro en circulación. Eso ya hemos tenido programas al respecto, para no entrar mucho en detalle. En palabras cortas, es que la cantidad de petros en circulación no son suficientes para manejar toda esta economía, aún en recesión. ¿Ves? Imagínate sin recesión, o sea, cuando la economía venezolana despegue es mucho más grande de lo que es actualmente. Entonces, para tú poder manejar una economía como la venezolana solamente con petro, tendrías que emitir petro, que aquí venimos hablando, que todo lo contrario, que nosotros estamos opuestos a la emisión desmedida en cualquier sistema monetario, porque entonces eso lo que trae es inflación. Entonces me puedes decir, bueno, pero no importa que se revalorice como se revalorizó el Bitcoin y que llegue a 60.000. No, porque nosotros queremos que esta criptomoneda no sea solamente una criptomoneda más, sino una criptodivisa, y queremos que sea, y la denominamos stable, aunque ese término stable no dio tiempo al programa hoy de hablar mucho al respecto, pero bueno, en términos cortos ellos dicen que quieren que sea stable con relación al resto de las monedas, la cesta de monedas fiduciarias que están todavía en el mundo, digamos que dominando el comercio internacional, y lo estarán dominando por mucho tiempo. Vamos a convivir con ellas mucho tiempo más, definitivamente. Aquí no se está planteando que de un sopetón se acaba el mundo fiat y comienza un nuevo modelo, no, aquí va a haber una convivencia por mucho tiempo de ambos modelos, hasta que eventualmente uno de los dos prevalezca. Si es que la humanidad decide irse por ese camino, eso no lo vamos a decidir nosotros, ni siquiera los venezolanos, ni tú, ni yo, mucho menos, sino eso es la evolución misma de la civilización, dirá cuál es el mejor camino. Pero por ahora, las monedas fiat, que son esta moneda fiat más importante de divisas, llamémoslo así mejor, euro, dólar, yuan, el yen, todas esas monedas que son reserva internacional, contra eso es que nos queremos estabilizar. ¿Para qué? Para que la economía la parte monetaria se estabilice y por lo tanto la economía productiva se reactive. Eso es básicamente el mensaje. Entonces, nosotros no queremos que el petro se dispare, o sea, así como no queremos que el petro se subvalore, como está ahorita en el mercado secundario, en unos valores realmente bajitos, nos gustaría verlo en una mejor, o convergiendo hacia su valor facial, pero tampoco nos interesa que llegue a 50.000, porque entonces crea otra distorsión. Entonces, para eso habría que pensar en nuevas emisiones, lo cual ya está planteado, por cierto. Está planeado. A lo mejor se debe llamar petro. No, sí está planteado que se llame petro. Lo que pasa es que tiene que hacerse en la medida que la economía te lo demanda y no cuando nos provoque. O sea, tú no puedes, ¿cómo decir? Los perros detrás de la carreta, ¿cómo le llaman? O los caballos detrás de la carreta. O sea, los caballos tienen que ir adelante de la carreta. Entonces, en la medida que la economía va solicitando, entonces tú vas a ir alimentando con petro, pero cuidando el precio, porque si no, como pasaría en cualquier mercado, si tú inundas el mercado con un producto, el precio se desploma. Así es sencillo. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Bueno, yo creo que ese es un tremendo mensaje que estás dando. Lo otro que yo podría recomendar, es que comience a manejarse como una moneda más dentro de la economía del país. Y que se puede intercambiar, porque un servicio, lo que sea. Y yo pienso que los privados tienen que ayudar, es verdad eso que tú dices, no solamente el Estado, los privados también pueden colaborar. Bueno, el Estado porque es el garante de su estabilidad, claro. Y de su nacimiento, decreta algunas instituciones que son las que manejan o las que influyen más en la economía, a las que deberían estar participando en ella. Pero sí, efectivamente, la microeconomía del día a día, desde una panadería, donde tú compras un pan para llevarlo para tu casa, hasta un supermercado debería estar recibiendo, así como recibir divisas, puede recibir el petro e intercambiarlo sin ningún problema. De hecho, hay muchísimas herramientas ya desarrolladas para... Es más, en estos días de la oficina fue unos amigos fueron de
de un sector popular de acá, interesados en implementar el sistema Petro como método de pago. Y entonces nosotros le estuvimos explicando y dándole una solución basada en el DPoS, que es básicamente el punto de venta desarrollado por la gente de Patria, con el cual tú puedes básicamente en tu teléfono celular tener un punto de venta. Mucha gente no sabe que eso existe. Entonces él me decía, o sea, ¿quiere decir que yo puedo recibir Petro con esta aplicación? Sí. Y lo único que necesita el usuario que va a comprar en tu abasto es tener un teléfono celular donde recibe un mensaje de texto. Así de sencillo, es un punto de venta. O sea, en vez de tener que ir a un banco, al banco X, y gastar 200, 300 dólares que te den un punto de venta, tú vas a una aplicación que es gratuita y con eso le empiezas a recibir a la gente de Petro. Y me decía, oye, ¿y yo puedo recibir el Petro a qué precio? Al precio que tú quieras, hermano, porque es el precio del mercado. O sea, y el mercado secundario, así como el mercado primario, es real, se existe y el Estado lo entiende, existe. Y de hecho lo regula, es más, tiene un exchange donde vende Petro en el mercado secundario, ¿ok? O sea, pero empezando por ahí. Entonces, tiene no uno, tiene dos, el VEX y el Patria, que aquí lo mencionamos la semana pasada. Entonces, y después acá con esos Petros, bueno, puedes hacer muchas cosas. Una es echar gasolina hasta que te canses. La otra es, vienes y nos los vendes a nosotros acá. Y entonces, fíjate, se empieza a crear la dinámica. Entonces, fíjate, ya la empresa privada o el empresario, el emprendedor, dice, pero entonces yo puedo aprovechar esto. Porque la persona dice, entonces si una persona tiene unos Petros, se los recibo acá, vendo más mercancía, ¿verdad? Entonces estás estimulando la usabilidad. En el momento, a lo mejor al principio lo vas a recibir con un menor valor, porque el mercado te dice, porque obviamente cuando él me lo lleva a mi al exchange para yo comprárselo, yo no se lo tengo que comprar al precio del mercado, no se lo puedo comprar al valor facial. Pero en la medida que el precio del mercado suba, le puedo pagar más también por su Petro. Y entonces el usuario final que pagó con ese Petro esa bolsita de comida, va a recibir más comida por lo mismo. ¿Me explico? Entonces es una labor de todos. El Estado, colaborando, contribuyendo, generando estas soluciones, nueva legislación, adoctrinando a sus funcionarios. Nosotros también podemos colaborar en eso. Es más, aquí lo decimos y es más, vamos gratis. Ni café pedimos. Si nos quieren dar un poquito de café, bueno, pero con agua nada más, porque como uno habla mucho, se le seca la garganta. Pero vamos y se lo explicamos, ¿verdad? Y después buscamos sus agentes multiplicadores para que ellos a su vez le hablen a toda su gente y se transmite la información. Y después, bueno, y nosotros, el pueblo, también usando nuestra cuestión y contribuyendo de esta manera a que más ojos allá afuera se den cuenta y les llame la atención, como en estos días pasó, que ya nos contactó la gente de Rusia. Por cierto, en estos días vamos a ver si ponemos en el canal de YouTube. Por cierto, ya creo que es el tercer programa que va para el canal de YouTube, pero el segundo lo hemos estado subiendo hoy, si no me equivoco. Este sería el tercero. La gente de Rusia TV, no, la de Rusia 24, nos ubicó porque le llama mucho la atención cómo Venezuela se está transformando en una criptonación impunemente. Como decía Chávez, nadie es libre impunemente. Entonces, bueno, es verdad, nosotros nos tocó otra vez. Bueno, para concluir, no sé, dame tus palabras finales, Dani, para ayudar las mías y cerrar por hoy. Bueno, Humberto, de verdad, bueno, como te dije al principio, agradecido por el espacio, agradecido con la esperanza de que, bueno, todo este mensaje que hemos dado el día de hoy llegue a todos los radioescuchas que han tenido la oportunidad de participar, de estar sintonizando esta emisora, y el mensaje de evangelización, de entendimiento en el mundo de la cripto haya llegado, porque la importancia de que cada uno de nosotros poco a poco vayamos migrando a este mundo de la criptomoneda o a la economía digital va a permitir darnos más fortaleza económica, nos va a permitir atacar o contrarrestar estas medidas coercitivas, que es lo que siempre lo digo, este país tiene demasiadas potencialidades para sobrepasar esta guerra económica y bueno, demostrar una vez más de lo que están hechos los venezolanos y las venezolanas de a pie, que bueno, poco a poco vayamos avanzando en esta como criptonación de manera unida, que siempre es importante, y con la esperanza de que Venezuela seguirá siendo una potencia mundial, así como lo es ahorita geopolíticamente. Como están los grandes poderes hablando sobre Venezuela, buscando cómo atacarla, también hay muchos grandes poderes que buscan apoyar a Venezuela y sabiendo la importancia que se ha tenido históricamente. Y bueno, de verdad agradecido, Humberto, al compañero que está aquí, y que bueno, poco a poco el mensaje vaya llegando y seguimos multiplicando, y siempre estamos abiertos de la universidad también, abriendo los espacios, hermanos, para participar, dar charlas, invitar a cada uno de los que nos escuchan a estudiar en la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicación e Informática, que ahorita estamos en un proceso de registro para una nueva aporte en diferentes carreras, y que bueno, los invitamos allí en la esquina del Toro, en el edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el piso 12. Estamos abiertos a recibir a cualquier persona que quiera aprender cada día más de este mundo tan bonito como la criptomoneda. Gracias, Daniel. Bueno,
Y nosotros por acá, para concluir, bueno, recordando siempre lo que es nuestro mensaje principal, que es la educación financiera y la introducción de la economía. Nosotros queremos contribuir de alguna manera a que Venezuela como nación se transforme en eso, en una nación de criptociudadanos, y no por capricho, sino porque creemos que a través de esa migración Venezuela, el pueblo venezolano va a salir del atolladero, va a conseguir su verdadera libertad, la plena libertad, una tarea que todavía está pendiente después de la titánica gesta que hicieron nuestros libertadores hace 200 años, pero tenemos que consolidar lo que hicieron nuestros padres fundadores, y parece mentira, esta vez la batalla es en el campo económico básicamente. Para ello, bueno, son estos programas, la idea es transmitir información. Por supuesto, no pretendemos creer que somos dueños de la verdad absoluta. Es nuestra visión, ¿okay? Pero fíjate, los recientes acontecimientos en la geopolítica mundial como que nos empiezan a dar la razón. Y eso nos satisface de cierta manera, debo reconocerlo. Y también hay pruebas fehacientes, lo palpamos, lo vivimos nosotros mismos, cómo sí se puede cambiar la economía de una familia, de un individuo, simplemente adoptando una nueva forma de pensar y a través del conocimiento y de este aprendizaje. Entonces, bueno, muchísimas gracias también a ti, Daniel, gracias César por el apoyo en la parte de audiovisual, estamos nuevos en eso, y Jonathan también en los controles. Nos vemos la próxima semana y será hasta la próxima. Bueno, también nos despedimos de los amigos del canal de YouTube, esperamos verlos pronto, la próxima. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw.